La falta de perdón, ¿qué es la falta de perdón? Es cuando uno se enoja, cuando uno se molesta contra cualquier persona o contra cualquier familiar o contra cualquier hermano. La falta de perdón es tener, escucha bien, resentimiento, amargura, enojo, dolor, porque cuando nos hacen cosas pues terribles, o ofensas contra alguien. Escucha bien, ¿qué es la falta de perdón? La falta de perdón es tener resentimiento. Es lógico que si te ofenden, la característica de la persona es resentirse, porque te ofendieron. Pero yo te quiero decir, en esta tarde, ¿sabías que el resentimiento no es de Dios? Pero usted me estará preguntando, apóstol, pero ¿cómo me pide que ni siquiera, mire, me han hecho tanto daño y ni siquiera que me resienta? Yo te digo una cosa, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A la voz del mundo? ¿A la voz del enemigo? ¿A la voz de Satanás? ¿O a la voz de Dios? Porque Dios te está demandando y te está diciendo que no te enojes. Ahora, en la Biblia encontramos que dice, gloria a Jesús, aireaos pero no pequéis. Significa que como seres humanos, tú sufres un ataque, una estafa, no sé, algo terrible. ¿Qué es airearse? Que en ese momento tu carácter, yo siempre les digo, ¿no? Yo al liderazgo, a los pastores, a los ancianos, les doy 30 segundos para que se enojen. Pero al minuto ya están alegres. Y ya perdonaron. Y ya salieron de esa circunstancia. Entonces, ¿qué va a acontecer cuando tú comienzas? Como la palabra de Dios dice que nos da un espíritu de poder y de dominio propio. Si tú no das cabida al enojo, tú no das cabida al resentimiento, tú no das cabida a la amargura, tú no das cabida a las ofensas, ¿qué va a pasar con tu vida? Punto número 1, quiero que entiendas. Que vas a vivir en la presencia de Dios porque estás obedeciendo lo que Él dice. Vas a poder creer en lo que Él dice y vas a tener fe para que te apropies de todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Yo doy gracias a Dios por estos tiempos de cuarentena, porque me estoy metiendo mucho en Dios, en oración y en estudiar las Escrituras y recibir revelación de parte de Dios. Y te puedo decir que realmente puedo percibir en mi espíritu que los tiempos de vivir por fe. Y vivir por fe, ¿sabes qué es? Es creer y vivir conforme Dios dice en su palabra. Esa es fe. Fe es creer en tu alma, en tu mente, en tu espíritu, en todo tu ser, que lo que Dios dice es verdad. Por ejemplo, en este tiempo tan difícil, mira, te pongo el ejemplo. Si tú no puedes creer que la sangre de Cristo que está impregnado, que está sobre tu vida, eso te protege de todo ataque, de todo virus, de toda epidemia, ¿sabes? Si tú no crees en eso, ¿sabes qué te puede alcanzar? Pero si tú crees que lo que Dios dice, porque Dios lo dice, Dios dice, ninguna enfermedad te voy a enviar. Y tú lo crees, dices, gracias Señor, yo me apropio de tu palabra. ¿De qué te estás apropiando? De lo que Dios está diciendo. Tú vas a ser protegido. No te va a pasar nada. No te va a acontecer ningún daño. Porque estás creyendo lo que Dios dice. Si tú creerías lo que Dios dice, que tienes que tú perdonar, de la misma manera vas a vivir una vida totalmente diferente. Porque todos salimos de ese mundo. Quiero que me entiendas. Todos. No hay una persona que sea correcta antes de venir a Cristo. Venimos ofendidos, nos han hecho daño de niños, nos han tratado mal de niños, en la casa, en la adolescencia, aún de adultos. Y así venimos al Señor, y por eso el interés de Dios es sanar tu corazón. Porque cuando sana tu corazón, tú le permites que Dios sane tu corazón por la palabra, porque Jesús dijo, ustedes ya estáis limpios. ¿Por qué estamos limpios? Por la palabra. Entonces, cuando la palabra te limpia, cuando tú crees que lo que Dios dice es verdad. Cuando tú crees que lo que Dios dice es verdad, ¿qué va a pasar? Realmente estás limpio. Porque si Dios,
ya te perdonó, yo te pregunto, ¿quién eres tú para que tú no perdones? Mira la demanda de Dios. Si Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados, ¿quién somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? ¿Y por qué demanda eso? Porque es tan importante que un hijo de Dios pueda ser libre y sanado en su alma y en su corazón, para que puedas escuchar, percibir y ser sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Amén, poderoso. ¿Cuáles son las causas de la falta de perdón? Mira, escúchenme bien, ¿cuáles son las causas de la falta de perdón? O sea, que originen, ¿no te parece eso? Negarse a soltar una ofensa. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¡Qué terrible! ¿En qué problema nos metemos? Proverbios 18-19, cuando no hemos entendido la palabra, no nos ha sido revelada, o no nos han enseñado de la manera correcta a perdonar. Las ofensas siempre van a venir y debemos aprender a lidiar con ellas. No dejar ir una ofensa es la raíz principal de la falta de perdón. ¿Qué es la falta de perdón? Que cuando te ofenden, tú no perdones. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de un verdadero hijo de Dios? Escúchame bien. Te ofendieron, te atacaron, te insultaron, te estafaron, pero tú tienes que ir, Señor, yo voy a creer en tu palabra. Y tú pides que yo le perdone. Señor, yo le perdono con todo mi corazón. Y lo dejo libre. En ese momento que dejas libre a esa persona, tú quedas sanado. 2. ¿Qué otra cosa origina que tú no perdones? La inmadurez espiritual. Cuando alguien es inmaduro, se ofende fácilmente por todo. Cuando le corrigen, se ofende. Si no le reconocen, también se ofende. O sea, otra de las áreas, una persona que se enoja de continuo, o siempre se enoja, cuando le corrigen o no lo reconocen, ¿qué pasa? Es un inmaduro. Entonces la palabra maduro es aquella persona que ha aprendido a lidiar. ¿Qué lidiar? Ha aprendido a manejar esas cosas y no permite que le haga daño aún las ofensas de otras personas. Que le hable mal, que no reconozcan. Amén, gracias Señor, está bien, ok. Y ya no te hace daño. Entonces, eso te va a llevar a la madurez espiritual. ¿Qué otro aspecto? ¿Por qué nos afecta la falta de perdón? Ser egoísta y egocéntrico. O sea, ¿qué es una persona egoísta que quiere todo para sí? Egocéntrico de la misma manera. Egocéntrico es que todo para mí, nada. O sea, yo tengo la razón y es que yo soy así. Hijo, hija, por favor, ¿hasta cuándo vamos a madurar? ¿Sabe de dónde origina todo esto? Egoísmo y egocentro. De una persona egoísta es una persona orgullosa, llena de orgullo, que lo que piensa en su mente y en su alma es que él tiene la razón y que es superior a los demás. Y eso es mentira. ¿No ha leído la escritura que dice que el que se humilla será enaltecido? Entonces, si Dios lo está diciendo, y vuelvo a repetir, fe es creer lo que Dios dice, entonces tomemos el camino correcto. Dios nos ha venido a condenar, Dios nos ha venido a enseñar para tomar el camino correcto. Entonces, seguimos. Todos los pecados vienen del viejo yo, que exigen defenderse por lo que le hicieron o le dijeron. La falta de perdón viene cuando una persona se niega a morir a la carne. Debemos aprender a perdonar y a morir. Así, está bien, ya, me rindo. Voy a ir muriendo. La muerte al yo no es una cosa de la noche a la mañana. La muerte al yo es un proceso que vamos saliendo. Pero cuando tú, escúchame bien, toma la decisión de salir a través de perdonar a las personas. Si tú no decides con todo tu corazón perdonar, tú no vas a poder salir. Seguirás atado a esa falta de perdón. Y siempre te van a hacer daño. El problema es que te van a hacer daño a ti. La otra persona que ya aprendió a perdonar, ya no le va a hacer ningún daño. Pero la persona que no aprende a perdonar de todo su corazón,
siempre va a ser la persona más afectada. ¿Por qué necesito perdonar? ¿Por qué necesito perdonar? ¿Por qué necesito ser perdonado? Perdón, ¿por qué necesito ser perdonado por Dios? Escuche bien. Toda persona necesita ser perdonado de pecado. Todos hemos desobedecido y pecado ante Dios. Por lo tanto, necesitamos el perdón de Dios. Tú y yo necesitamos el perdón de Dios de continuo. Aún la Biblia dice, gloria a Jesús, que cada día debemos enfrentar delante de Dios. Porque le vamos a fallar. El hombre es una de las cualidades. No te estoy hablando que vas a fornicar, adulterar, le vas a pegar a tu esposa o a tu esposo y vas... No. La Biblia sabe que dice que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, se te convierte en pecado. La Biblia dice que si tú no oras, tú pecas contra Dios. Entonces, cada día necesitamos acercarnos a Dios reconociendo, reconociendo que necesitamos el perdón de Dios. Porque cuando tú entiendes y te humillas delante de la presencia de Dios, reconoces el señorío de Cristo. Reconoces a Dios como tu Padre. Y qué importante es entender eso. Y que Dios es Dios y tú eres hombre en esta tierra. Y necesitas el perdón de Dios cada día, así como yo lo necesito. 2. Jesús pagó nuestras deudas. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz podemos recibir perdón. Esto quiero enseñarte cómo es. Escúchame bien lo que te quiero enseñar en esta tarde. Esto es tan poderoso. Para que tú entiendas, Jesús pagó nuestras deudas. Quiero que entiendas, todo hombre y toda mujer que un día ha creído que Jesucristo es Dios y que murió en la cruz del Calvario, dice su palabra, es un pacto de Dios. Quiero que me entiendas. Es una promesa, es un pacto. Dios está diciendo que si tú crees y le recibes, tú te conviertes en hijo o hija y Él te lava de todo pecado. Entiéndelo bien. Él te recibe como hijo, Él te hace su hijo. Para que diga Dios mismo que te hace su hijo, ¿sabe qué sucede? Te limpia de todo pecado de pies a cabeza. Por eso cuando tienes que entender que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario tiene tanto poder para perdonarte y limpiarte de todo pecado. Es por eso la necesidad de ir a Dios cada mañana, de ir a Dios a mediodía, de ir a Dios por la tarde, en cualquier momento, porque la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario tiene tanto poder. Y eso te hace limpio. Por eso quiero enseñarte cada vez que tú ores a Dios, ¿sabes de qué manera vas a orar? En el nombre. Te pido perdón en el nombre de Jesús. O me acerco a ti por la obra redentora de la cruz, reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Esa palabra te limpia así y te deja limpio para siempre. 3. ¿Por qué Dios nos ha perdonado? ¿Por qué Dios nos ha perdonado? Podemos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cómo Dios nos ha perdonado? Ahora podemos perdonar a otros, sin importar qué pecado cometió. La sangre de Jesús es más suficiente para limpiarlo y hacerlo nuevo delante de Dios. O sea, si Dios nos perdonó, ¿qué nos está diciendo Dios? Que tú y yo también tenemos que aprender a perdonar. Hijos e hijas. Veo gente que Dios está hablando. A 2 mujeres Dios le está hablando. Hay algo que guardas en tu corazón. Y no has tomado la decisión de perdonar. Yo te pregunto en esta tarde, si Dios haría lo mismo y no te perdonaría a ti tu pecado, tu desobediencia, ¿cómo podrás entrar en su presencia? Por eso mucha gente no percibe en su espíritu la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué no lo percibe?
porque tienes falta de perdón. No has tomado la decisión de perdonar a otra persona. Por eso es que tú no percibes Santo Espíritu. Una persona que toma la decisión de perdonar a toda persona que le hizo daño, Dios lo limpia de toda culpabilidad. Dios lo limpia de todo resentimiento. Dios lo limpia de toda ira. ¿Y sabes qué? Ya te presentas en la presencia de Dios y sabes qué acontece. Va a ser tan real su presencia cuando tú estás postrado delante de Él. Por eso qué importante, hijos amados, es perdonar. Gloria a Jesús. Seguimos. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de perdón? Mire lo que el Señor nos enseña en esta tarde. ¿Cuáles son las consecuencias de cuando tú no perdonas, o sea, de no perdonar, la falta de perdón? Nos mantiene en una prisión espiritual hasta que perdonemos a los que nos han ofendido. Escuche bien. En otras palabras, tú mismo te mantienes. Nos mantiene. ¿Quién es el que te mantiene? La falta de perdón. Te mantiene en una prisión espiritual hasta que perdonemos a los que nos han ofendido. Por eso tú vas a orar, no sientes nada. Date cuenta cuando tienes alguna dificultad, un roce con la familia, el esposo, los hijos, no sé de qué manera, con la gente, y tú te vas a orar. Yo te pregunto, ¿puedes orar? ¿Te das cuenta nomás ahí? ¿Por qué no puedes orar? Y a veces todavía pide juicio, Señor, castígala de manera. Y ni siquiera siente la presencia de Dios. Porque el principio de Dios es que tú perdones. Si tú harías esto, escúchame lo que te quiero enseñar en este día. Le dirías a Dios, Señor, yo le perdono a la persona que me ha hecho daño con todo mi corazón. Lo dijo ir libre. Y te irías a su presencia. La presencia de Dios te iría tan real. Y Dios se encargaría de juzgar tu causa. Tú ya no tienes que juzgar nada. Porque Dios no te ha puesto a ti por juez. Si no hay principios divinos que al no ponerlo por obra, eso nos mantienen, como dice la enseñanza de esta mañana, en prisiones. Quien no perdona permanece en una prisión de dolor emocional, depresión. Mira, una persona que falta de perdón, ¿a dónde va o a dónde lo lleva ese espíritu de falta de perdón? Quien no perdona permanece en una prisión de dolor emocional, depresión, alcoholismo, enfermedad y cualquier otra forma de opresión hasta que perdone el error que cometieron contra ella. Yo he podido orar, hijos amados. Llevo 37 años sirviendo a Dios. Y cuando he ido a orar por gente atada por la falta de perdón, porque nunca fueron a una iglesia, nadie les enseñó. Y uno de los males que representa eso son las enfermedades intestinales, cáncer a los intestinos, úlceras a los intestinos, dolor de todo lo que es huesos, falta de perdón. Y simplemente cuando yo he visto este tipo de personas y lo he llevado con quien ha tenido dificultades o problemas o discordias o pleitos muy duros, y la gente me ha dicho sí, pero no le puede perdonar, y he llevado que le perdone, esa gente ha sido sanada y ha sido libre. Soy testigo de eso todo delante de Dios, y un día no te das cuenta. Entonces, ¿por qué te quiero enseñar? De repente tú todavía estás atado a cosas de ese tipo y te están atormentando. Hay cosas que la falta de perdón la falta de perdón nos enseña nuestro Padre Espiritual, que es como un imán que atrae a las otras cosas, trae enfermedades, trae falta de bendición. Entonces es tan importante, hijo, perdonar y que vivas completamente libre tú. Porque cuando tú perdonas y dejas libre a las personas que te ofendieron, que te hicieron daño, que te menospreciaron, el que queda libre eres tú, porque el otro de repente está feliz de la vida y ni siquiera sufre ninguna consecuencia.
Pero el atado eres tú, el que estás en prisión eres tú. Entonces, cuando tú perdonas de todo tu corazón, quedas libre. Gloria a Jesús. Amén. ¿Qué otro problema trae? ¿Qué otra consecuencia trae la falta de perdón? Mira, primero, nos mantiene en prisiones espirituales. A menos que perdonemos. Cuando perdona, queda libre. 2, anula la fe en nuestra vida. Por eso hasta ahora no le has podido creer a Dios. Y al no creer a Dios, que se llama fe, tú no te puedes apropiar de todos los beneficios de la cruz. ¿Vives enfermo? ¿Vives en miseria? ¿No sabías que para eso Jesús fue a morir en la cruz de Calvario? Entonces, cuando tú entiendes que realmente es tan determinante el perdonar, entonces, ¿qué va a hacer? Perdona simplemente. Y eso es, vuelvo a repetir, una decisión. Dice, una persona con falta de perdón es incapaz de creer, porque su dolor, amargura y enojo no le permite vivir por fe. ¿Qué no te permite vivir por fe? Y te va a alcanzar más bien las maldiciones que dice la palabra de Dios, porque la Biblia dice, si escucharas atentamente la voz de Jehová, y escuchar es decir, Señor, yo voy a creer. En este momento estamos hablando de la falta de perdón. ¿Qué tiene que decir? Señor, perdóname por vivir con falta de perdón. Porque escuchar atentamente es decir, si tú me pides que yo perdone, pues Señor, lo voy a hacer. Y voy a perdonar a toda persona que me hizo daño. Toda persona que me habló, que me afectó, me robó, me estafó, no sé qué te hizo. Pero si tú quieres vivir libre de eso, tienes que perdonar. Es el único camino. 3. Y entonces, perdón, sigamos en el 2. Entonces, cuando tú no perdonas y tu corazón o tu alma está lleno de dolor por lo que te hicieron, de amargura y de enojo, tu fe es anulada. ¿Qué otra cosa, otro problema trae? No tiene presente ni futuro. Y básicamente vive en el pasado. Si tú vives todavía en el pasado, de lo que te robaron, de lo que te estafaron, de lo que te maltrataron, de lo que te hicieron, de lo que te menospreciaron, tú estás viviendo en el pasado, no en el presente, menos en el futuro. Por eso mucha gente vive atada al pasado. Es que si supiera, pastor, lo que me hicieron, esto que por acá. Es que mi esposo se fue con la querida y mis hijos chiquitos. Si tú supieras, apóstol, cuánto he sufrido. O mira, mi esposo me fue infiel. O en el negocio mi socio o la persona me estafó. Y tú no aprendes a perdonar. Tú no podrás prosperar. Porque el deseo de Dios es que prospere. Dice 3 de Juan, amado, yo deseo que prospere. Y la palabra prosperar es, sal de eso. Deja atrás eso. Hay cosas mejores para ti, no te lamentes por lo que te pasó o lo que te hicieron. Hay promesas de Dios para tu vida. Hay promesas de Dios para tu alma. Hay promesas de Dios para tu generación. No importa lo que pasó atrás. ¿Te das cuenta? Eso es vivir en el pasado. Entonces, seguimos. No tiene presente ni futuro y básicamente vive en el pasado. Cuando elegimos vivir con falta de perdón en nuestro corazón, estamos escogiendo permanecer estancados en nuestras vidas. La falta de perdón agarra a la gente y no lo deja avanzar. Al no dejar ir voluntariamente, quedamos atrapados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es perdonar. Por eso acá entramos a la parte final, donde dice, ¿cómo ser libres de la falta de perdón? Escúchame bien lo que tienes que hacer. Esta es la parte más importante de todo este tema. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser libre de ese espíritu? Ahora, yo quiero que te analices. Tú puedes decir, no, yo no tengo nada. Pero cuando te acuerdas de algo, de la manera como te trataron, de lo que te hicieron, de lo que te aconteció,
hace 5, 10, 20 años atrás. Y si tú no has aprendido a perdonar, sigues atado a esa maldición, sigues atado a ese gran problema. ¿Qué tienes que hacer? Yo sé que el Espíritu de Dios en este día te va a revelar. Y lo vas a poner por obra lo que te voy a enseñar. ¿Cómo ser libre de la falta de perdón? Reconociendo que necesitas perdonar. O sea, en otras palabras, tú y yo necesitamos perdonar. Ese análisis me hago yo todos los días. Y le pido a Dios, le digo, Señor, muéstrame con quién tuve problemas o qué me hicieron y no he perdonado, Señor. Quiero vivir en tu presencia y sentir, percibir tu presencia, Señor, que tú me hables. Revélame los misterios de tu reino. Y lo que hago es perdonar toda persona que me haya ofendido, que me haya hecho daño, que me haya... No importa el que me habló, el que me criticó, lo perdono de todo mi corazón, porque de esa manera yo vivo libre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reconociendo que necesitamos perdonar. O sea, el perdonar es una necesidad para los hijos de Dios. 2, sometiéndose a la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque Dios me lo está pidiendo. Si Dios me lo pide, yo tengo que obedecer. Escúcheme atentamente lo que te quiero decir. Si Dios me pide que perdone, Él dice que tenemos que perdonar. En Mateo 6, escúcheme atentamente, versículos 12 y 13, 15 y 16 creo que es. Dice, si tú no perdonas, dice Dios, yo tampoco te perdono. ¿Cómo te puedes acercar a Dios y decirle, Señor, perdóname? Si tú todavía no estás dispuesto a perdonar. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú quieres y dices que amas a Dios, la palabra es muy clara y tajante. Sométete a su palabra. Y si Él te pide que tú perdones, tú tienes que perdonar. No hay otra salida. 3, tomando la decisión de perdonar, no espere que algo lo inspire o perdone, pues ese sentimiento nunca llega. Debe tomar la decisión de perdonar por fe. O sea, no es necesario que Dios te hable, no es necesario que tú sientas perdonar. El perdonar es una decisión. Yo decido perdonar. Así ve, yo decido perdonar. Y 4, pide a Dios que le dé gracia sobrenatural. Cuando usted dice, yo elijo perdonar, Dios desata su gracia sobre usted para hacerlo. Entonces, cuando tú decides perdonar y vas a Dios con todo tu corazón, Dios desata de su gracia, porque Él lo que ve en ti es un hijo dispuesto a obedecerte. Ve un hijo dispuesto a creer lo que Él dice. Y por lo tanto, Él te va a dar de su gracia para que tú perdones. Pero el que toma la decisión eres tú. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Escuche bien. Guiará a las personas en oración para que reconozca que tiene falta de perdón contra alguien, a que se arrepienta de mantener las ofensas y que elija perdonar. Pedirá al Padre que le dé gracia sobrenatural para perdonar y renunciar a los espíritus de falta de perdón, resentimiento, amargura y odio. Y vas a terminar liberándote del espíritu de falta de perdón. Cierra tus ojos en esta tarde. Y lo único que te pido es que le creas a Dios con todo tu corazón. Y vas a repetir conmigo estas palabras. Padre Celestial, reconozco que he guardado falta de perdón en mi corazón, en mi alma. En esta tarde, Señor, voluntariamente, yo decido perdonar a toda persona que me ha hecho daño, que me ha ofendido, que me ha tratado mal, que me ha menospreciado, que me ha herido en mi corazón, en mi alma. Señor,
yo le perdono, y comienza a perdonar a toda persona que te ha hecho daño. Comienza a perdonar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahí en el lugar donde estás, dile: Señor, yo perdono, yo perdono, yo perdono. Comienza a perdonar por su nombre. Dile: yo perdono. Dile: Señor, yo lo perdono con todo mi corazón. Cuando tú clamas a Dios, Él te va a dar de su gracia para que tú perdones. Él te va a dar de sus gracias para que quedes libre de esa raíz de amargura, de ese resentimiento que tú tienes en tu alma, en tu corazón. Dile: Señor, yo le perdono y lo dejo ir libre. Dile: Señor, y lo dejo ir libre. Repite conmigo esta palabra. Dile: Señor, yo le perdono a cada persona que te ha hecho daño, que te ha ofendido. Dile: Señor, yo lo dejo ir libre, Señor, en obediencia a tu palabra, y le perdono, le perdono, le perdono. Comienza, sigue. Sigue perdonando, sigue perdonando, sigue perdonando, sigue perdonando, sigue perdonando en el nombre poderoso de Jesús. Oh, carabala, shikaribaroralachi. Poderoso Dios, poderoso Padre, recibe el perdón de Dios, porque cuando tú perdonas, Dios también te perdona. Y ahora perdona toda ofensa, perdona toda herida que te han herido, todo enojo, todo resentimiento. Perdona ahora a toda persona. Veo gente que les han hecho daño familiares. Veo una persona que tiene un cuñado que le ha estafado y no le ha podido perdonar hasta ahora. Dile: Señor, yo le perdono con todo mi corazón. Si quieres llorar ahí, llora, pero perdona, porque Dios te ha puesto en contacto en estas redes para que seas sanado y sea liberado tu alma, sea libre tu corazón, sea sanado tu corazón, para que le puedas creer a Él. Pero perdona en esta tarde. Dile: Señor, yo le perdono con todo mi alma, yo le perdono con todo mi corazón, y lo dejo ir libre, Señor, lo dejo ir libre en el nombre poderoso de Jesús. Hay una persona, una mujer que ha tenido problemas con su suegra, y el Señor dice: perdónale a tu suegra, porque ella me conocerá, dice el Señor. Así que recibe, es una mujer joven, recibe ahora. Dile: Señor, yo le perdono todo el daño que me ha hecho, todo el daño que me ha causado. Yo le perdono con todo mi corazón. Poderoso Dios, poderoso Padre. Y ahora quedas libre.